Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte. Se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro. En la Cámara de Diputados, Morena invita a 6 personalidades, a 6 jurídicos, para que se analice y opinen cómo se debe de reformar el Poder Judicial, que hoy estamos de acuerdo que está podrido. Vamos a escuchar a estos 2 ponentes, muy interesante su ponencia. Te invito a que veas todo el video porque esto te va a ayudar mucho a entender qué es lo que se debe de hacer en el Poder Judicial. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Doctor Diego Valadez es licenciado en Derecho por la Universidad Clásica de Lisboa y la Facultad de Derecho de la UNAM, así como doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con mención honorífica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Lengua y el Colegio de México, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ha publicado 20 libros de autoría única, con diversas ediciones en México y el extranjero, 7 libros en coautoría, 53 libros coordinados o editados, 352 artículos de revista y capítulos en libros, muchos de ellos aparecidos o reeditados en el extranjero, un número importante de comentarios y voces en las obras de consulta, así como 183 ensayos y escritos. Ha dictado más de 400 conferencias y ha participado en más de 700 congresos y jornadas, así como en más de 160 actividades académicas en México y en el extranjero. Jurado en 2 ocasiones del conocido Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, y ha recibido reconocimientos nacionales y en el extranjero, destacando más de 4 doctorados honoris causa y diversos merecimientos por su obra académica. Gracias, doctor. Por favor, doctor. Muchas gracias, es usted muy generosa. Diputada Rojas, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, diputado Robledo, por darme la palabra. Y muchas gracias, diputado Mier, por haberme invitado a esta que los mexicanos consideramos la Casa del Pueblo. Y qué bueno que en esos términos podemos venir aquí, ciudadanos, a expresar nuestros puntos de vista. Hemos escuchado las reflexiones importantes, introductorias, de la diputada Rojas, del diputado Robledo, del diputado Mier, del diputado Sandoval y del diputado Puente. Y esto nos da el marco de lo que espera la comunidad de esta primera reunión o primer conversatorio sobre la integración de la Corte. Ciertamente, el tema de la integración de la Corte es crucial y coincido. Ayer mismo lo dije en un congreso, en el 11º Congreso de Derecho Constitucional que se está llevando a cabo en Cuernavaca, que en un sistema constitucional y en una democracia no hay nada que no se toque. Justamente esa es la característica de un sistema democrático abierto. Ahora bien, quiero plantear ante ustedes, de acuerdo con la invitación que reitero mi agradecimiento al diputado Mier, lo siguiente: primero, la posibilidad de convocar una consulta popular; segundo, la elección de los ministros; tercero, la reforma de la justicia, que fue justamente el tema al que de manera enfática hizo referencia el diputado Robledo. Primer tema, convocatoria. Aquí tenemos el artículo 35 constitucional, que de manera expresa dispone que no se puede someter a consulta
la restricción de los derechos fundamentales ni de sus garantías. En el orden estricto, desde mi punto de vista, lo esencial en cuanto a las garantías, que son las formas de cumplimiento o los instrumentos de los que disponemos los justiciables para hacer valer nuestros derechos, exigen que quienes van a intervenir como garantes de nuestros derechos estén caracterizados por su independencia, su autonomía, su imparcialidad y, por supuesto, su competencia profesional. La consulta puede afectar, desde mi punto de vista, o puede considerarse que afecta las garantías en cuanto a que la elección de una persona y no su selección da lugar a diferentes criterios en cuanto a la forma, repito, de elegir. ¿Cómo podemos los electores tener la seguridad de que quien elegimos reúne las características de imparcialidad, de independencia, de autonomía y de competencia profesional? Si la elección fuera garantía de esos elementos, señoras diputadas, señores diputados, no habría discusión entre ustedes con sus otros colegas de otras formaciones políticas, porque todos serían perfectos. Si la sola elección es una garantía de perfección, entonces esta Cámara y la otra tendrían que funcionar por unanimidad. Y esto no es así. Pero segundo, y esta es mi preocupación fundamental, el propio artículo 35 asigna a la Suprema Corte de Justicia la calificación de la constitucionalidad de la convocatoria. Esto es, la propia Corte tendría que estar convencida de que la elección de sus integrantes es la mejor forma de garantizar o de confirmar las garantías para los derechos fundamentales. Y, señoras diputadas, señores diputados, en este momento ya no doy mi opinión, sino doy solo una presunción. ¿Qué pasaría si la Corte dice esto no encaja en el artículo 35 y después de un proceso que haya llevado X tiempo y al declarar la Corte inconstitucional la convocatoria, esta no se lleva a cabo? Bueno, creo que se produciría un desencuentro crítico entre un órgano del poder, que es el Congreso, y otro órgano del poder, que es la Corte, y yo no le vería, sinceramente, ventajas. Por tanto, simplemente planteo a ustedes mis opiniones y mis dudas con relación a la convocatoria. Dicho esto, paso al siguiente tema. ¿La designación de los ministros que tenemos hoy es la mejor? Yo creo que no. Yo creo que ya hemos experimentado diferentes formas, como las que el propio diputado Mier mencionaba en su alocución. Y creo que todavía no hemos encontrado la mejor. Y sí creo en la participación, pero creo que las formas de participación nos las ilustran otros experimentos y otras experiencias constitucionales externas a la nuestra. En muchos sistemas, para la integración de las candidaturas de quienes deben formar o van a formar parte de la Corte, se consulta al foro, esto es, a los litigantes, se consulta a la academia, se consulta a la propia judicatura, y se consulta a las organizaciones sociales, y si se quisiera consultar, se podría también hacer una consulta a la población. Danos nombres de personas que puedan ser consideradas. Esto es, yo no estoy en contra de los procedimientos de consulta, soy, como ustedes, un demócrata, que quizá tengo otros ángulos de ver la democracia, pero eso es lo que nutre el pluralismo que caracterizan, entre otras cosas, a esta Cámara. De manera que, si se quiere hacer consultas, está abierta la consulta, pero justamente lo que el sistema mexicano, por 200 años que va a cumplir el año próximo, ha negado, es la consulta
los justiciables queremos decir quienes queremos que nos enjuicien, sí, y también los profesionales tienen que dar su opinión, etcétera. No repetiré lo que ya dije. Sí hay que revisar el procedimiento de elección o de selección de los ministros de la Corte, como hay que revisar el procedimiento de designación del presidente de la Corte, que es altamente divisivo. Y aprovecho para decir, la construcción de la Corte obedece al modelo de presidencialismo hegemónico que caracteriza a nuestro país. Yo he sido muy crítico y quiero subrayarlo con relación a los presidentes, no al actual. Y a los anteriores, no como personas, sino porque no soy un presidencialista. Y creo que el sistema presidencial también se llevó a la Suprema Corte de Justicia, como acaba de ser señalado por el doctor García Repper. ¿Cómo es posible que se haya puesto al mismo presidente en la Corte y al mismo presidente en el Consejo de la Judicatura? Quiero decir que esto no estaba en el proyecto original, elaborado por el doctor Héctor Fix Zamudio y algunas otras personas que lo acompañamos, entre ellos Amador Rodríguez Lozano. Bien, este esquema presidencialista ya tiene que dar lugar a otro modelo. El presidente de la Corte o la presidenta de la Corte no es más que una moderadora de debates y debe ser sustituida cada año por el orden que se asigne, por antigüedad, por alfabeto, por el criterio que se quiera, para que no haya hegemonías de poder dentro de los órganos de justicia. Eso creo que hay que hacerlo. Tercer punto, en estos 6 minutos. Sí hay que reformar la justicia, como lo dijo el diputado Robledo hace unos minutos con mucha claridad. Y creo, señoras diputadas, señores diputados, que considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema. Más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro, para la designación, selección o elección de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia del país es mucho más profundo. El diputado Mier hizo referencia a lo que estableció la Constitución de 17 por lo que respecta a la elección de ministros. Pero, señor diputado, señores diputados, señoras diputadas, en 1917, a unas horas de que concluyera el Congreso, el 31 de enero, se tomó la decisión de cancelar la Secretaría de Instrucción Pública y la de Justicia. Unos años después, en 21, la primera reforma constitucional que se introdujo fue justamente al 14º transitorio, que había suprimido la Secretaría de Instrucción Pública y se restableció la Secretaría de Educación Pública, promovida por Vasconcelos. Pero nadie se ha vuelto a pensar, desde 1917 a la fecha, en que no tenemos Secretaría de Justicia. Y los diputados en el 17 no dieron ninguna razón y lo votaron de manera expeditiva a unas horas del cierre del Congreso, sin decirnos por qué, y lo dimos por bueno. ¿Qué quiere decir en el orden constitucional? Que entendemos que lo que no está reservado para la Federación se encuentra facultado para los estados. Aquí tenemos a un secretario de Justicia que lo fue en Chiapas, que es Amador Rodríguez Lozano, porque justamente el sistema constitucional permite que lo que no ocurre en la Federación está reservado a los estados. ¿Y cuántos estados tienen Secretaría de Justicia? Pues la primera fue la que estableció en Chiapas, Rodríguez Lozano, ahora hay en el Estado de México y, bueno, habrán otros. Bueno, pero no la tiene la Federación. ¿Y saben qué está pasando? Que el Estado mexicano es el único de la OCDE que no tiene secretario de Justicia. Esto es un gobierno que desde 1917 hasta 2023 carece de política de justicia. Es dentro de los 193 países que integran las Naciones Unidas,
uno de los 20 que no tiene Secretaría de Justicia, los otros 170 sí lo tienen. Pero sumados todos los que no tienen Secretaría o Ministerio de Justicia en cuanto a población, la suma de todos esos pequeños países no da la suma de la totalidad de la población mexicana. Y como consecuencia, México tiene en este momento 5 jueces por cada 100,000 habitantes. Colombia tiene 10, Perú y Paraguay tienen 11, España tiene 21, Costa Rica tiene 25, Alemania tiene 26, nosotros 5. Y queremos que tengamos los mexicanos justicia pronta y expedita. ¿Depende esto de la Corte? No, señoras diputadas, no, señores diputados. Depende de que no hemos abordado el problema de justicia y hay que tomarle la palabra al diputado Robledo. Yo me sumo a ese proceso y todos, estoy seguro, los que aquí estamos lo haremos con gusto. No tenemos, por tanto, que darle muchas vueltas al problema de justicia. Nuestros rezagos son muchísimos, solo mencioné algunos. Tenemos que hacerle juicio al amparo, porque también lo que estamos viendo son excesos, señoras diputadas, señores diputados, que no corresponden son imputables a los ministros. Es un sistema que se construyó en 1841, el del amparo, para contrarrestar la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Y desde entonces tomamos el sistema de amparo en México como una forma de defendernos ante la arbitrariedad del poder político. Hoy vivimos en una democracia, no tenemos por qué seguir construyendo el amparo y considerándolo como la forma de defendernos ante el poder político. Para eso está también el Congreso, que no existía en el siglo XIX y que casi no existió en el siglo XX hasta que se hizo plural. Bueno, señoras diputadas, señores diputados, México es de los muy pocos lugares del mundo en donde es posible impugnar la constitucionalidad de un impuesto. Y es uno de los muy pocos países del mundo donde el amparo administrativo permite paralizar la acción del gobierno en detrimento de los gobernados. Esto que se dice de que se está paralizando, deteniendo la acción de gobierno, y se utiliza inclusive una expresión inglesa, lawfare, pues sí, existe, pero no depende de los ministros. No depende de la voluntad de los integrantes del Poder Judicial. Depende, repito, de que no le hemos hecho juicio al amparo. El amparo administrativo es un anacronismo que tiene que ser revisado. El amparo fiscal es otro anacronismo que tiene que ser revisado. Para eso necesitamos una Secretaría de Justicia o si no se quiere reformar la Constitución, una Comisión Nacional de Justicia que vea estos problemas, que aporte lineamientos de política de justicia para el país y que nos permita encontrar una solución general a este problema. Perdón, diputado Robledo, porque ya no sé cuántos segundos me excedí, pero fueron seguramente más de 30. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Diego Valadez. Todos tomamos nota de todo lo que nos están diciendo ustedes. Sí. Por favor, vamos a pedirle la palabra ahora al doctor Amador Rodríguez Lozano y nuestra secretaria técnica Mónica Rojas nos va a presentar su semblanza curricular. Gracias, presidente. Amador Rodríguez Lozano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor honoris causa por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido diputado federal y senador de la República en diversas legislaturas, la 55, 56, 57 y 58. Ha ocupado diversos cargos nacionales y locales en el Partido Revolucionario Institucional, ha ocupado diversos cargos también en el Gobierno de la República y en el Gobierno del Estado de Chiapas.
Es autor de más de 11 libros y coautor o coordinador en más de 10 libros. Destaca de su autoría el libro La representación política, una introducción a su análisis histórico constitucional. Y otro libro, Y las reformas que México necesita, que vendrá en una próxima publicación. Es autor de iniciativas de leyes federales y leyes locales, como es el Código Federal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y como legislador también ha impulsado la aprobación de diversas reformas a los artículos 3, 27, 102 y 105 de nuestra Constitución. Muchas gracias por su participación. Gracias, diputada. Gracias por la invitación a comparecer en este importante foro. Diego, estuviste estupendo como siempre, te felicito. Yo voy a dar un enfoque distinto. Hoy, en nuestro tiempo, vivimos una democracia contemporánea imperfecta, en la cual cada persona, cada partido o cada grupo parlamentario, incluso los medios de comunicación, tienen su propia versión de lo que creen que es democracia. Este concepto el día de hoy se encuentra totalmente politizado. Es un concepto ideológico del cual no existe una definición unánimemente aceptada, pues para algunos consiste que la mayoría determine el rumbo, para otros que la mayoría debe mandar, pero con la participación de las minorías. Y recientemente se ha llegado al extremo al afirmar que si no se conoce lo que se vota, si no se discute ampliamente, si no se vota por mayorías y si no participan las minorías, no es democracia. Desde la anterior perspectiva polémica, ¿cómo entonces convocar al pueblo de México, entiéndase, como se dijo aquí por otro ponente, únicamente a los ciudadanos, para que a través de un referendo decidan si los ministros se eligen por el voto popular? El referendo es una institución de democracia directa que surge en Suiza en el siglo XVI, que se ha proyectado en el mundo como una forma de romper la crisis de legitimidad que desde hace años viene presentando el sistema representativo actual. Las instituciones representativas se enfrentan a realidades que oscurecen sus logros. Desde 1977, desde la llamada reforma política de Reyes Heroles, se pretendió introducir a México el referéndum. Todo ha sido letra muerta, reformas, contrarreformas, nuevas reformas, pero al final este mecanismo que tiene la virtud de brincar los obstáculos que un sistema representativo tradicional se generan a través de la discusión y confrontación política que provoca el sistema de partidos contemporáneo, ha fracasado. Desde 1977, todo ha sido difícil o imposible llevar a la práctica el referéndum. La mayoría de los políticos le tienen miedo al pueblo y que sea este quien decida. En principio, nadie puede estar en contra de que el pueblo directamente designe a tan importantes miembros del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, es necesario señalar que esta propuesta se aparta de todo lo que dice la doctrina constitucional sobre el referéndum, pues no es ni revocatorio, ni facultativo, ni obligatorio. Estamos ante la creación de una nueva dimensión de esta institución de consulta popular, pues se pretende que el pueblo le diga a los políticos qué quiere para la designación de ministros de la Corte, que es un tema de la agenda política de los partidos y del gobierno, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos. Aquí hago un pequeño paréntesis para decir que efectivamente la agenda de los ciudadanos es una profunda reforma judicial, que toque el sistema judicial desde los poderes judiciales locales. Diego, en la Constitución de 17 original también se les olvidó el poder judicial y no lo mencionaron en ningún momento. A mí me tocó en 1988 atender a la Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales y creamos el artículo 116, donde había ahí un tema territorial, lo bajamos al 41 y se creó el 116, que es el que habla de los poderes judiciales locales.
pero estaban en manos de los oficiales mayores de cada estado y todavía continúan en muchos estados. Los poderes judiciales locales están subordinados a los poderes ejecutivos, en algún lado más, en algún otro lado menos, pero al final de cuentas esa es la realidad. Y en el caso del Poder Judicial Federal hemos perdido el control del ingreso, de la promoción, de la disciplina. ¿Por qué? Porque como se dijo aquí, al ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, hay una disciplina extraordinaria. Yo he estado en las sesiones y cuando el presidente dice algo, todos se subordinan. Es decir, antes de la reforma del 94, había 25 ministros y ellos se repartían el control territorial de los jueces. Ahora se le dio totalmente al presidente de la Corte, quien es el que toma las decisiones y prácticamente son aceptadas. Y para colmo del males, en algún momento el Senado de la República, el derecho que tenía de nombrar a un representante, nombró a un juez para quedar bien con alguien. Entonces tuvimos a un consejero del Poder Legislativo que era un magistrado. Bueno, estoy a favor de utilizar esta institución, sin embargo, el procedimiento por aprobarse arroja una gran cantidad de incógnitas y de problemas que hay que resolver antes de aplicarse. No por ser innovadores o demócratas a ultranza, vamos a echar a perder la Corte Constitucional Mexicana. ¿Quiénes o quiénes propondrán a los candidatos a ministros? Si son ellos mismos, como propone la iniciativa de un diputado, será la locura. Miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias como hasta ahora ha funcionado para otros cargos que tienen más o menos el mismo procedimiento: corrupción, compadrazgo, influyentismo. ¿Podrán participar los partidos políticos o será extrapartido? En principio estoy absolutamente en contra de la participación formal. Su intervención distorsionará el procedimiento, abrirá otro campo de batalla para la rivalidad partidaria. ¿Qué requisitos deberán satisfacer los probables candidatos? Los requisitos se deben endurecer, sobre todo hay que valorar las escuelas de prestigio y descalificar las academias patito. Hay que revisar con lupa los documentos que presentan. Hay que establecer un método similar al de los Estados Unidos, donde a las barras de abogados llevan un control férreo sobre la disciplina de los abogados y existe un registro público de procedimientos y sanciones a los mismos por haber actuado en contra de la ley e incluso solo por haber actuado con una ética dudosa. Estos registros son muy útiles para el momento en que un abogado aspira a llegar a ser juez en cualquiera de sus instancias. Este control en nuestro país no existe para los abogados litigantes y el que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura es de muy dudosa eficacia y transparencia. Necesitamos establecer un control rígido de la carrera de abogacía. Ya se han hecho muchas propuestas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue siempre una propuesta muy clara del maestro Fixamudio, pero necesitamos reformar el artículo 5º que establece la libertad de trabajo para poder establecer la colegiación forzosa. Como no hay colegiación forzosa, pues nadie tiene la obligación de pertenecer a un colegio de abogados y por lo tanto la carrera de abogados, pues hay de todo tipo de abogados, hay algunos con una gran currícula, pero pues no es realmente un personaje que sea idóneo para ser ministro de la Corte. En el caso de Francia existe el doctorado de Estado, donde son 7 años, y existe otro doctorado que no es de Estado, que son solamente 2 años. Es decir, hay una diferencia muy clara entre el estudio de un doctor de Estado y otro que solamente cumple con los requisitos de cualquier doctorado en el mundo. Por otro lado, permitir que un grupo de notables, como es propuesto, califique los requisitos, para mí es antidemocrático. Es preferible que una comisión pluripartidista de legisladores de ambas cámaras realice esa atribución. Estoy hasta el gorro de la ciudadanización de la política. Esta no existe. Es claudicar a una responsabilidad política estatal. Desde hace tiempo se viene diciendo que los ciudadanos que no tienen ninguna emoción por la política
son más puros, más profesionales, más imparciales que los políticos. Yo estoy en contra de esa tesis totalmente. En cualquier caso, la Corte solo debería tener un representante en este posible Consejo de Notables que dice la iniciativa de un diputado de Morena. Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte. Se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro. ¿Y la idoneidad cómo se prueba? ¿Cómo se calificará? La idoneidad es el tema más delicado de la selección. ¿Quién tiene los merecimientos o las calificaciones para determinar quién es idóneo y quién no? Este es el punto más preocupante. La elección universal de los ministros le dará legitimidad. Quizá evitará la participación de los partidos, pero el tema que quedará en el aire será la idoneidad de los posibles ministros. Insisto, este es el tema que más cuidado debemos tener, encontrar las personas idóneas para desempeñar tan trascendente cargo. Objetividad, imparcialidad, conocimientos, visión de Estado, conocimiento de la historia de México, honestidad intelectual, autoridad moral, son solo algunos de los merecimientos que creo deben tener los futuros ministros de la Corte. De no ser así, volveremos a caer en las mismas circunstancias que los integrantes actuales de la Corte. ¿Podrán los candidatos hacer referencia a cómo resolverían los asuntos en base a lo que ya ha resuelto la Corte? Esto está prohibido en los Estados Unidos de América, en donde se llevan a cabo elecciones para ratificar los jueces estatales, por lo que se limitan a hablar de su trayectoria profesional. Debates entre ministros, candidatos a ministros de la Corte es otro punto erróneo, pues no son antagonistas. Se debe fundir sus ideas, pero no exigir su plan de trabajo. Su única tarea será hacer que se respete la Constitución. ¿Qué temporalidad para la campaña, si es que la hay? 3 meses es mucho, no debe ser más de un mes para evitar la polarización. ¿Qué quórum para que sea legal y obligatorio el referéndum? Debe haber un mínimo para darle legitimidad. ¿Qué quórum para ganar la elección? Mayoría simple sin importar el número de votantes. ¿Sería dejar en manos de minoría el nombramiento de ministros? ¿Se debe elegir a todos los ministros simultáneamente o parcialidades como en algún momento elegimos a los senadores? Todas estas y otras incógnitas deberán resolverse para concretizar la propuesta. Además, estas interrogantes no solo tratan sobre el instrumento apropiado que junta el voto popular con el proceso de designación de los ministros de la Corte, también busca remediar los vicios que actualmente se encuentran en el ejercicio del máximo órgano del Poder Judicial. En México actual todo está politizado, hasta la Corte, que durante siglos se había querido mantener fuera de la política. Hoy es un protagonista más. De hecho, es un fenómeno global, pues fuimos testigos de cómo el Poder Judicial de los Estados Unidos se encargó de dejar sin efecto medidas administrativas que propuso en su momento el presidente Trump. Esto hizo caer por tierra el postulado que sostienen los miembros del Poder Judicial de los Estados Unidos, principalmente los jueces de distrito, ya en el sentido de que los jueces no hacen políticas públicas, ya que un juez de distrito, al dejar sin efecto legislación o normas reglamentarias del Ejecutivo, en la práctica está haciendo precisamente eso, políticas públicas. En América del Sur, concretamente en Argentina y Brasil, se ha descalificado a varios aspirantes a ser electos o reelectos para puestos de elección popular como consecuencia de fallos judiciales. El presente debate se está dando precisamente porque la Suprema Corte ha dejado sin efecto leyes federales y algunas estatales, incluso dictando medidas relativas a la suspensión de aplicación de leyes a pesar de que está prohibido expresamente por la ley. Han utilizado una argucia legal que dicen que
hay una violación a un derecho humano y que con base en el artículo primero, pues eso priva sobre la prohibición expresa de no suspender una ley que está sujeta a controversia. En suma, es de suma importancia que no se asuman cuotas partidistas o políticas en el procedimiento de designación. Esto está demostrado para que se cumpla con el perfil deseado. En realidad, se está nombrando a un importante cargo a miembros o simpatizantes de un grupo político. Nuestro sistema realmente es un sistema que puede ser adecuado, pero el Senado no ha realizado bien su chamba. No ha analizado qué han escrito, cómo piensan, cuáles son sus conductas, sino simplemente en función de los números de la mayoría y del presidencialismo ha designado a los jueces. Eso es una realidad. Les agradezco mucho su atención, no me quisiera exceder de los 15 minutos. Gracias por esta oportunidad de expresarles mis ideas. Muchas gracias al doctor Amador Rodríguez Lozano.